Este proyecto lo que busca es la identificación de algunas políticas para impulsar la inserción juvenil al mercado laboral de los países andinos. Ha sido presentado en la intervención anterior por el doctor Gamero, cómo esta es una problemática central en los países andinos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es una presentación no muy larga, primero de algunos datos de contexto y después los objetivos que tiene el marco normativo, que ha sido ya discutido hace varios meses y también ha estado a disposición en el formato de matriz por parte de la Secretaría General para todos nosotros. Primero que la OIT, por ejemplo, prevé una disminución en la demanda de trabajadores con habilidades de nivel medio y más bien respecto a un incremento con cualificaciones respecto a la ciencia, tecnología e innovación. Más aún en el contexto de la actual revolución industrial y los cambios que se están dando. La CEPAL también señala la necesidad para estos cambios estructurales de tener una población joven de mayor nivel educativo. Creo que era particularmente relevante esto del bono demográfico, que fue aclarado gracias a la intervención del congresista Cobo. Algunos países tenemos más años, otros menos años, y es fundamental de actuar en ese sentido. Hay algunos sectores con potencial para contribuir a la expansión del empleo juvenil, en el caso de las actividades financieras, de salud, asistencia social, servicios, etc. Entonces, el dato es que esta población juvenil se incrementa y a nivel global son como 139 millones de personas en un periodo de 10 años, y la tasa de desempleo es alrededor del 13%, la tasa de desempleo juvenil. Y como fue señalado también, hay diferencias de género, ¿no? Las mujeres tienen peores condiciones que los hombres. A propósito, habíamos presentado hace unos meses y fue aprobada una política para reducir esa discriminación en el mercado de trabajo, que el Parlamento lo aprobó. El empleo informal es muy alto, de alrededor del 62%, y el tiempo transcurrido entre la finalización de los estudios y el primer empleo también es muy importante. Es decir, es más larga para los jóvenes con estudios primarios que aquellos con estudios universitarios o terciarios, de forma tal que esa discriminación, si no se toman políticas adecuadas, puede seguir manteniendo una brecha en el tiempo y una inequidad, una asimetría que va a perjudicar a los sectores más vulnerables. Estamos hablando de como 20 millones de jóvenes que son ninis, donde el 66% son mujeres, según datos del Banco Mundial. Y en un trabajo de la OIT, justamente del doctor Gamero, se encuentra que entre los países andinos, Bolivia registra una menor proporción de ninis, que son 17% de jóvenes. Sin embargo, ¿no?, 80% son mujeres, ¿no? Entonces, menor proporción de ninis, pero hay una mayor vulnerabilidad en el caso de mujeres. Y el resto de países andinos, el promedio es del 20%. Entonces, lo que decía la congresista Terán, ¿cierto?, de esa dificultad de que puedan insertarse o estudiar cuando tienen que trabajar para mantenerse o mantener a la familia, ¿no? Entonces, no hay suficiente calificación en casi 2/3 de los jóvenes para acceder a empleos de buena calidad en la definición que está planteada, y las tasas de los países andinos, si bien varía entre países, son significativas en el área urbana y también en el área rural. Tenemos algunos datos, no voy a
a detenerme, solamente que la propia OIT ha mostrado cómo esa tasa de desocupación juvenil ha ido aumentando en general para los países. Entonces, por los datos que estamos dando, es fundamental, es imprescindible tratar de atacar con políticas desde cada uno de nuestros países esta problemática. Y los países andinos, y en las intervenciones también, cada uno de nuestros colegas ha ido hablando de lo que se viene aplicando en los respectivos países, ¿no? Bolivia, Plan Nacional de Empleo, las últimas que la parlamentaria Mendoza señaló de hace 3 meses, en Colombia Ley Pro Joven, en Chile el Proyecto de Estatuto Laboral Juvenil, Ecuador el Plan Nacional de Empleo, en Perú también Jóvenes Productivos y otros programas que se han dado, aunque también hubo retrocesos, como señaló el doctor Sousa, en términos de iniciativas que no llegaron a buen término. ¿Qué es lo que busca el marco normativo? Impulsar políticas que promuevan la inserción de los jóvenes al mercado laboral formal y a fuentes de empleo digno que brinden adecuadas condiciones de trabajo. Entonces eso supone fomentar la capacitación, la formación, darle las competencias y habilidades adecuadas para que se eliminen las barreras que les impiden acceder a ese mercado. Poder responder también a la demanda de los sectores productivos, del mercado o del propio Estado, buscando una mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Reduciendo las tasas de desempleo juvenil en la región. Hay principios, no me voy a detener en esto, se lo han podido revisar en el documento, de complementariedad, desarrollo sostenible, igualdad, sostenibilidad, y específicamente en el tema laboral de empleo decente, empleabilidad, inclusión social, ¿no? O sea, son los principios que están considerados en la elaboración del marco normativo. ¿Cuáles son los objetivos específicos que viene en la propuesta? En primer lugar, lineamientos y principios rectores para fomentar la inserción laboral. Eso como un eje. Un segundo eje tiene que ver con programas de formación y capacitación continua para poder responder a la demanda del mercado laboral. En tercer lugar, desarrollar capacidades y potencialidades de los jóvenes para que pueda ser más fácil su ingreso a ese mercado laboral. La generación de fuentes de empleo también para aquellos que tengan una, además, adecuada protección social y perciban salarios dignos. Como fue señalado por el doctor Gamero, una de las modalidades es el emprendedurismo, o sea que no todos los jóvenes quieren ir a trabajar para otro o asalariados de otro, sino que quieren generar su propio espacio. Entonces el marco normativo también considera el emprendedurismo de los jóvenes como una modalidad de inserción al mercado laboral. Y lo mismo, buscar programas entre los Estados miembros y el sector privado para fomentar esta inserción laboral, ¿no? Sea en estos programas formativos o sea en estos contratos laborales. Entonces, los lineamientos estratégicos que se plantean son 11, y brevemente voy a referir a cada uno. En el acceso a fuentes de empleo, por ejemplo, se trata de desarrollar programas que impulsen la inserción de los jóvenes, en especial a las mujeres jóvenes, jóvenes indígenas o personas discapacitadas, porque hay sectores más vulnerables que hay que atender. Lo mismo, programas orientados a la reinserción del mercado laboral de jóvenes desempleados o que se encuentran en el sector informal en condiciones precarias. Las prácticas y desarrollo profesional dentro de la administración pública del país. Se mencionaba la colega Edith el caso de la empresa petrolera en Bolivia, es un excelente ejemplo
de cómo se puede incorporar, promover la formalización de los jóvenes y la generación de nuevos empleos y plataformas que ayuden a conectar a los jóvenes con estas demandas de trabajo. Entonces, un eje es el acceso a fuentes, ¿no? Que la colega también Terán había señalado en su intervención. Uno segundo es la empleabilidad dentro de los sectores económicos, es decir, buscar que las empresas tengan algún tipo de incentivo financiero, que puede ser exoneración tributaria o subsidio a prácticas para graduados universitarios o técnicos, de forma tal de captar jóvenes, que los gremios empresariales puedan diseñar algunas iniciativas para impulsar este tipo de actividades y buscando programas que contribuyan a ello. Un tercer eje está referido a la asistencia técnica a jóvenes emprendedores, ¿no? O sea, aquellos que quieran crear su empresa o su propio fuente de trabajo, que lo puedan hacer, pero hay que dar o crear ciertas capacidades, alianzas con el sector privado para el desarrollo de un ecosistema de emprendedurismo en donde estos jóvenes tengan una mayor participación. En particular para pequeñas y medianas empresas, que son las que explican la mayor parte del empleo, y muchas de ellas tecnológicas, ¿no? Startups y otras, donde los jóvenes adquieren unas habilidades que pueden ser aprovechadas en ese sentido. El otro eje tiene que ver con contratos de formación o aprendizaje. Entonces, tiene que haber contratos especiales para los jóvenes, porque como fue señalado, si yo le pido 2 años de experiencia previa, es un círculo vicioso, ¿no? Que no permite una incorporación adecuada, una transición de vida. Entonces aquí, contratos de aprendizaje, pasantías, que le permitan a los jóvenes una capacitación de calidad, donde se desarrolla la actividad económica o la fuente de trabajo. Una cosa es la teoría que se da en las universidades, institutos superiores técnicos, pero otra, ¿no?, el tener ese contacto directo con la actividad productiva, como ha sido señalado, ¿no? Entonces, la creación de programas orientados a jóvenes que accedan por primera vez también al mercado laboral y que no tengan experiencia laboral, porque si no, no rompemos ese círculo vicioso. En ese sentido, un eje complementario es la certificación de competencias y aptitudes laborales, lo que dijo el doctor Gamero con el ejemplo del carpintero o carpintera, ¿no? Si doy una certificación técnica, eso facilita una inserción, pero tiene que haber un ente que lo genere, que llene ese vacío que normalmente existe en nuestros países, sea técnico, sea universitario, con lo cual esa experiencia práctica que tienen pueda ser reconocida. Por ejemplo, nosotros en la universidad hay carreras como la de artes, donde o música, donde no tiene hay gente virtuosísima que no tiene pues posgrado ni doctorado, pero son unos genios en su respectiva área. Entonces tiene que haber algún nivel de certificación. El otro eje es el de capacitación y formación profesional que responda a las demandas que tiene el sector productivo, porque a veces es una desconexión entre la oferta que dan las universidades cada cual por su lado y lo que demanda el mercado laboral. Entonces hay una sobrepoblación relativa en determinadas profesiones, en determinadas áreas técnicas, y hay, por ejemplo, en el caso del Perú, se importan técnicos en minería, porque no hay suficientes para desarrollarse en una actividad que tiene un boom dentro del país, ¿no? Entonces tiene que contratar fuerza de trabajo extranjera, porque no hay técnicos en ese rubro, ya todo lo que habían están empleados y agotados. Entonces ese tema es fundamental. Lo mismo la transición exitosa de la educación al trabajo. Son sistemas nacionales de calificaciones que permitan avanzar en esa identificación y antes que abandonen o culminen el sistema de educación, o sea, que puedan tener esa experiencia. Varias de las universidades, por ejemplo, están poniendo cursos en sus últimos semestres donde tiene creditaje la práctica que desarrollan
con bolsas de trabajo de las universidades, etc. Son, por ejemplo, casos donde eso funciona. También el tema de la orientación vocacional e información ocupacional. Muchos no saben a dónde van a dirigirse, entonces hay un conjunto de programas de orientación, de test, que son conocidos, que pueden ayudar a formar o definir una orientación. Asimismo, por lo que hemos estado discutiendo, el fortalecimiento de los sistemas educativos, que es algo que este Parlamento le ha dado especial relevancia. Ayer hemos estado discutiendo el proyecto del colega Zúñiga sobre el perfil del docente, que es fundamental. Ahora vamos a discutir el tema de patentes que va a presentar el colega Quirós. Y hay un conjunto, la acreditación, etcétera, que son claves para disminuir los niveles de deserción escolar como el sistema universitario, buscar el impulso de nuevas tecnologías, internet, big data, la nube, donde los jóvenes ya tienen otro cerebro y otro chip, ¿no? Entonces tienen una mayor facilidad para ingresar allí. Pero para que esto sea posible, tiene que haber una coordinación interinstitucional, porque políticas, como fue señalado por el doctor Gamero, experiencias piloto que quedan allí, no tienen una mayor relevancia. Tiene que haber una sostenibilidad en ese sentido, ¿no? Y que, por supuesto, respetando los derechos laborales de los jóvenes. Eso es, en resumen, entonces, la propuesta de marco normativo. Busca la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, trabajando de manera asalariada o ellos mismos creando su propio espacio. Muchas gracias.